Hola, 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 ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Amigos de Confía en el Proceso, les saluda Oscar Beaton y mi partner Douglas Zulco en un episodio más. Amigos, estamos en el episodio número 12, El poder del líder. Antes de comenzar, saludarlos a cada uno de ustedes, saludar a la comunidad de Confía en el Proceso, decirles que estamos muy contentos de poder aprender juntos, de interactuar juntos, de crecer juntos y que evidentemente cada uno de los aprendizajes que se desarrolla en cada uno de los episodios sea un llamado a la acción y sea parte de ese proceso formativo de tu siguiente nivel. Así que antes de comenzar, ¿qué tal Douglas? ¿Cómo estás, hermano? Bien, bien, muy bien, Oscar. ¿Cómo estás, hermano? Un gusto saludarte, un gusto saludar a toda la gente, confía en el proceso. Es un gusto para mí estar aquí, muy emocionado, muy entusiasmado con lo que estamos creando y creo que cada día podemos seguir aportando mucho más a las personas, ¿no? Así que adelante, vamos arrancando, hermano. Así es, hermano, así es. Vamos, vamos con todo, vamos con todo. Ha sido un día realmente ajetreado para los dos y estamos terminándolo de la mejor manera. Bueno, hermano, este episodio, el episodio número 12, El poder del líder, nace con una historia muy importante que la estábamos compartiendo hace unos minutos, que creo que nos regala la esencia del episodio, la esencia del punto al cual queremos llegar. Así que te doy el balón a ti y vamos con todo. Genial. Sí, de hecho que sí. Es un espacio en el cual creo yo que lo que vamos a compartir es, es algo fundamental, pero a la vez es algo difícil para las personas de hacer. Y tal es el ejemplo, tanto esto va para gente que quizás empiece en el mundo del emprendimiento, en el mundo del liderazgo, como para también para todas aquellas personas que ya incluso son exitosos, ¿no? Y así es el caso de Henry Ford. De hecho, hay un gran ejemplo de Henry Ford que tiene que ver con el otorgamiento de poderes, con el poder de delegar que una persona tiene cuando tiene a su cargo una compañía, cuando tiene a su cargo una función, cuando tiene a su cargo el liderazgo de una organización. En este caso, Henry Ford es el ejemplo claro de cómo no se deben hacer las cosas en ese sentido, ¿no? Henry Ford, si bien es cierto, es uno de los empresarios más importantes del siglo XX, que revolucionó totalmente el mundo automovilístico en todo el mundo y en Estados Unidos principalmente, pero a lo largo de los años Henry Ford, su negocio y su compañía fue decayendo, ¿no? Conforme pasaban las décadas, Ford iba decayendo en las ventas, Ford iba cada vez perdiendo terreno y esto era porque Henry Ford quería hacerlo todo. Henry Ford quería tener el poder de tomar las decisiones en cada ámbito de su negocio. Henry Ford siempre estaba constantemente ahuyentando a estos líderes poderosos que iban apareciendo o que se iban formando en la compañía. Él, una de las cosas que le gustaba hacer era ahuyentarlos, era tenerlos cansados, era poco a poco ir aburriéndolos porque él siempre quería ser el protagonista. De hecho, cuando él adquirió fama a nivel mundial, fue una persona que al adquirir fama a nivel mundial, pues obviamente se le subió mucho el ego, probablemente pues también propio del éxito que él estaba teniendo y que no supo manejarlo, pero sí bien es cierto que él no sabía cómo otorgar poderes. Es por eso que al no tener esa capacidad de otorgar poderes, entonces no podía tener la capacidad de reinventarse, no podía tener la capacidad de tomar otras decisiones, de tener nuevas ideas, de poder inventarse algo nuevo para que su negocio siga fluyendo. De hecho, el modelo T, que fue el primer modelo que revolucionó el mercado, lo tuvo por muchísimos años, o sea, no quería cambiarlo. Y obviamente pues ya nadie quería trabajar con él, ya nadie quería estar a su lado porque él opacaba a los líderes, que incluso tenía muy buenos líderes en su empresa, pero constantemente los iba opacando. De hecho, esto no cambió con sus descendientes, ¿no? Con su hijo. Su hijo murió a muy temprana edad, murió como a los 49 años, o sea, no pudo estar mucho tiempo en la presidencia de Ford, pero su nieto, Henry Ford II, él sí pudo tener un poco más de tiempo, el, 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 el poder de la compañía, sin embargo, también igual tenía los mismos problemas,
de egos, los mismos problemas de no saber otorgar poderes, los mismos problemas de que él querer tomar las decisiones, de él querer ser el protagonista y de no crear pues un equipo en el cual se pudiera rodear de gente mejor que él para que el objetivo de la empresa, que era lo más importante, se pudiera cumplir. Entonces, ese es un ejemplo muy importante que de hecho nosotros lo hemos leído y es un ejemplo que nos diagrama cómo esta gran empresa, a pesar que creció muchísimo, pudo haber sido más grande aún, pudo haber sido más trascendente aún si es que Henry Ford hubiera tenido la capacidad y la humildad de saber otorgar el poder. Eso, hermano. Qué buena historia, ¿verdad? Yo creo que es una historia poco conocida, como lo estábamos conversando hace unos minutos. Cuando hablamos del poder del líder, muchas personas podrían llegar a pensar que es un talento especial, que es algo con el que nace la persona, que quizás es un talento, un don que por ahí marca la diferencia y lo lleva simplemente a algo individual, ¿no? A destacarse de manera individual. Y en realidad el poder del líder no está en la persona, está en el equipo. El poder del líder no está en la persona, está en la cooperación con las personas con las que se está rodeando en ese momento para lograr cosas trascendentales. Es ahí donde nace el poder del liderazgo. Hace algunos años atrás, les contaba en episodios anteriores que una de las capacitaciones que marcó la diferencia en mi liderazgo y creo que desde ahí empecé a tomar decisiones diferentes y gracias a una conversación, fue una conversación potente. ¿No? Qué importantes son esas conversaciones que tienes con la gente de tu equipo. Muchas veces uno no se da cuenta de muchas cosas o de esos puntos ciegos o de esas falencias en tu liderazgo porque no tenemos esas conversaciones medias incómodas. Yo creo que esas conversaciones incómodas, esas conversaciones que omitimos, esas conversaciones que probablemente estamos salteando o quizás postergando, son las conversaciones que nos llevan los grandes aprendizajes. En esa conversación, en ese vaivén de preguntas, de respuestas, al final terminamos capacitándonos y abrimos un entrenamiento en YouTube que son los 5 niveles de liderazgo John Maxwell, que era un entrenamiento que estaba desarrollando en Colombia. Y dentro de ese entrenamiento, en el nivel 2, me quedó grabado una escena con Maxwell que tiene mucho que ver con lo que estamos conversando el día de hoy, ¿no? Él hablaba de que muchas veces dentro de las conversaciones que podemos tener en el mundo del liderazgo, hay personas que dicen que hay mucha soledad en la cima. Y en realidad eso es algo paradójico y probablemente no tiene mucho sentido en el liderazgo en realidad, porque si tú te pones a pensar, si existe mucha soledad en la cima, no eres un líder, eres un escalador, eres una persona que contra todo pronóstico ha decidido llegar a la cima, pero un verdadero líder es una persona que lleva gente consigo, que llega con personas a la cima, que llega de la mano a la cima. Entonces, él ponía el ejemplo de que nosotros como líderes tenemos que dejar la posición en la que estamos y bajar a conocer a las personas. Y no solamente conocerlas, sino empoderarlas, cooperar con ellas, entregarles responsabilidades, darles poder, trabajar estratégicamente con ellas y subir juntos a la cima. Como también puede pasar que al no desarrollar eso de manera inteligente, y muchas veces por falta de confianza o por falta de seguridad o por falta de autoestima, que a veces esa falta de confianza en uno mismo queremos trasladarlo, transmitirlo con dureza o con quizás mensajes que hagan que uno se haga sentir como que tipo el más fuerte del lugar, ¿no? Y quiero transmitir esa sensación de fortaleza y que yo puedo y que nadie me puede ganar y que yo soy acá. Muchas veces eso que estamos transmitiendo es más una sensación de desconfianza o de inseguridad que una sensación de fortaleza. Entonces, a veces lo que sucede es que esa falta de confianza hace que en vez de cooperar con personas para subir juntos, yo tenga esa inseguridad y lo que haga es hundir a las personas, es quizás desplazar a las personas, es quizás dejar de que brillen las personas.
Y lo interesante de esto es que tarde o temprano, en vez de subir, lo que pasa es que si tú intentas hundir a las personas que están cooperando contigo, tú te hundes con ellas. Tarde o temprano, te hundes con ellas. Tarde o temprano, empiezas a sentir esa sensación que no estás avanzando, que no estás progresando. Entonces tú te empiezas a cuestionar, ¿por qué si yo soy una persona que me capacito constantemente, que estoy desarrollando mis habilidades, que estoy buscando ser un mejor profesional, que estoy buscando ser el mejor en el lugar en el que me encuentro, ¿por qué no puedo ir a un siguiente nivel? Y las respuestas no están en tus actitudes quizás, no están en ese afán de querer ser cada vez mejor. Las respuestas quizás están en cómo estás cooperando con las personas para que sean cada vez mejor. Entonces, esa falta de iniciativa, de entregarle poder a otros, de otorgarle poder a otros, crea barreras en tu liderazgo. Y vamos a hablar con Douglas de cada una de esas barreras. De hecho, la primera barrera en la cual vamos a conversar el día de hoy es que probablemente se cree una barrera que no me permite a mí entregarle poder a otros porque siento que puedo perder mi trabajo. O sea, ese deseo de seguridad de mi posición, ese deseo de seguridad de mi trabajo, quizás haga que me ponga a pensar en la cual, oye, si le doy el balón a otros, si dejo brillar más a otros, si otra persona crece más rápido que yo, si otra persona se convierte en un mejor profesional que yo. Entonces, esa sensación de competencia, no de cooperación o de querer competir y estar siempre en un paradigma de yo gano, tú pierdes, ¿no? O tú ganas, yo pierdo, no parados en un paradigma de cómo podemos ganar los dos o cómo puede ganar el equipo o cómo puede existir el ganar, ganar, ¿no? Esa mentalidad de yo gano, tú pierdes es incentivada por ese miedo de perder tu posición, de perder esa influencia que supuestamente la has ganado con tanto trabajo. Probablemente si es que tú dejas brillar a otro líder, la gente que te está siguiendo te va a dejar de seguir. Cuando lo interesante es que si existen más líderes en tu organización que brillan por luz propia, la organización es cada vez más fuerte. Lo que estás logrando con eso es poniéndole un tope al crecimiento de tu organización por no poner el ego en un armario o por no rotar el liderazgo o por no dejar que las personas brillen. Eso me trae una historia también que hace algún tiempo atrás, en un evento, yo cooperaba con una persona que era muy influyente en ese momento para mí, una persona que estaba escalando posiciones realmente en el negocio en el cual nosotros nos encontramos. Y estábamos en un evento y justo en ese evento habían pasado ciertas cosas que, que de la organización del evento, y esta persona agarra y le tocaba a esta persona como asumir una responsabilidad de un tema, ¿no? Entonces esta persona agarra y analiza el panorama completo, ¿no? Y dice, bueno, yo podría tranquilamente asumir esta responsabilidad una vez más, porque siempre la asumo. Pero en este caso, yo le voy a dar la oportunidad a esta persona de mi equipo que se está destacando para que asuma esa responsabilidad y brille. Entonces, yo me quedé muy sorprendido porque dije, bueno, esta capacitación es una ventana muy importante para esta persona. De hecho, es una ventana para que su influencia sea cada vez mucho más fuerte. Es una ventana para que sea conocido mucho más de lo que ya es conocido y de un impacto internacional. Y cómo él suelta eso para darle el balón a otra persona y que esta persona brille tal cual como él está brillando. Cosas de la vida, más adelante, esta persona que le dio la oportunidad se convirtió en uno de los líderes más importantes de su organización. Entonces, como lo hemos conversado en algún momento, Douglas, y hace poco fue el Super Bowl, entonces los líderes son como los quarterbacks, ¿no? Son estas personas que reciben el balón y le dan el pase a la persona mejor posicionada para que meta el gol de campo, ¿no? El... yo creo que ese es un punto importante. Bueno, ¿cuál es la siguiente barrera, hermano?
Bueno, sí, o sea, eso del quarterback es anecdótico. Bueno, la segunda barrera es la resistencia al cambio, ¿no? Y esto es algo que a nosotros, a los seres humanos al menos, nos cuesta muchísimo, ¿no? Cambiar. Cuando nos cambian algo que es cómodo para nosotros, es incómodo, ¿no? O sea, todo se torna al revés, ¿no? Y yo me ponía a pensar mucho en lo que tú venías diciendo acerca del negocio en el cual nosotros nos dedicamos. Nuestro negocio es un negocio alucinante porque nos ha enseñado mucho acerca de esto. De hecho, hoy en día, en pleno siglo XXI, muchos de los negocios se trabaja mucho en cooperación, si te das cuenta. Se han dado cuenta, la gran mayoría de empresas, las empresas exitosas, se han dado cuenta que la competencia con otras personas o con otras empresas muchas veces termina siendo tonta, ¿no? Por ahí leí que es mejor invertir más dinero en cómo atender a tu cliente en vez de estar enfocándonos todo el tiempo en la competencia, ¿no? Y yo creo que, por ejemplo, en nuestro negocio al menos, se nos enseña bastante a delegar este poder. A lo que tú decías, mientras más poder yo le dé a mi equipo, a las personas con las que trabajo de cerca, a las que se están destacando, crece él y crezco yo a la vez. Quizás eso por mucho tiempo no se ha podido dar porque hay muchas empresas o muchos trabajos que ya poco a poco están rediseñándose y están cambiando, que si tú le das, si tú, imagínate, tú, Oscar, darle poder a un subordinado hace 30 años. Hay gente que tú hubieras nacido antes del 89 y hace 30 años tú hubieras estado en un trabajo y tú hubieras tenido que otorgarle poder a tu subordinado. Probablemente hubiera sido un poco raro porque si ese subordinado termina siendo mejor que tú, te despiden a ti. Entonces, eso ya está cambiando poco a poco hoy en día, ¿no? Y es porque también las empresas y los negocios se han dado cuenta hacia dónde deben ir para que lleguen a su máximo potencial. Entonces, ahí tiene que ver mucho también con el tema de adaptarse al cambio, ¿no? Yo creo que una persona necesita siempre estar adaptándose al cambio. Lo único constante en la vida siempre va a ser el cambio. O sea, no puede haber algo que dure para siempre, ¿no? O sea, todo tiene su final, como dice la canción. Todo lo que empieza algún día se va a acabar y vamos a tener que rediseñarnos y rediseñarnos y rediseñarnos y rediseñarnos. De hecho, en los negocios, las empresas que quiebran no son las empresas más pequeñas o las más grandes, no, son las empresas que no saben adaptarse, que no saben cómo afrontar cambios del mercado mundial, ¿no? Entonces, creo yo que esa es una de las barreras que mucha gente, muchas empresas, muchas personas, sobre todo nosotros, tú que me estás escuchando, ¿no? Que es algo que nos cuesta, ¿no? Si nos cuesta muchísimo adaptarnos al cambio, es una barrera muy grande, pero creo que es que muchas veces termina siendo esa barrera que tenemos que tumbar para irnos a otro nivel. No hay un atajo para pasar esa barrera. Tenemos que sí o sí pasarla, ¿no? Eso, hermano. ¿Qué dice la barrera 3? Buenísimo, hermano. Sí, o sea, es interesante porque los líderes se caracterizan por ser agentes de cambio y las organizaciones, así como las personas, crecen cuando están en constante mejora continua y eso se debe a que están siempre enfocados en cambiar, en innovar, en crecer, en mejorarse, en rediseñarse, ¿no? Y por otro lado, por ejemplo, una barrera sólida es el tema de la autoestima, ¿no? Los grandes líderes se caracterizan por tener una autoestima fuerte en sí mismos, en su misión y en su equipo. Y el hecho de que yo no esté delegando, el hecho de que yo no esté otorgando poder a otros, potenciando a alguna persona que esté con una visión de ser un gran líder dentro del equipo, eso puede hablar mucho de la autoestima nuestra, ¿no? Eh, Quizás lo que sucede es que estamos jugando al juego de quién obtiene el mérito, ¿no? Quién obtiene el reconocimiento. Y estamos más peleando por el reconocimiento o por sentirnos reconocidos que por la misión y la visión del equipo. Entonces, a veces por ganar ese reconocimiento,
no nos estamos dando cuenta que estamos dejando de otorgar poder a otros o dándole el chance de hacer brillar a otros o de empoderar a otros y podemos caer en lo que hablábamos en el episodio anterior del llanero solitario que quiere hacerlo todo, ¿me entiendes? Y se nota mucho, si tú eres de esas personas que piensas, si yo no lo hago, si no lo hago yo, no lo hace nadie, o, o te cuesta mucho el darle esa responsabilidad a la persona porque piensas que el trabajo se va a echar a perder. O sea, nosotros entendemos que todo proceso de aprendizaje de todas las personas, por más que te esfuerces, siempre va a estar el fracaso en el camino, siempre va a estar las caídas en el camino, siempre va a estar el rechazo en el camino. Entonces, no puedo pensar que si, no puedo pensar en evitar la caída de una persona, ¿me entiendes? No puedo pensar en probablemente estar pensando todo el tiempo, no voy a dar esta responsabilidad porque esta persona lo va a hacer mal o no lo va a hacer a la altura. O entonces, así nadie va a crecer a tu alrededor. O sea, yo tengo que confiar lo suficiente de que a pesar de que esta persona se equivoque, yo voy a saber empoderarlo, voy a saber levantarlo, voy a saber darle feedback y voy a saber animarlo nuevamente para que vuelva a la cancha. Porque en ese trayecto de atreverse, de tomar la decisión, de accionar, de caerse, de fracasar, de levantarse y encontrar una persona como tú que puede edificar sus acciones, edificar su persona, saber empoderarlo en el momento oportuno, saber darle feedback y retroalimentación para que entienda que no solamente es accionar, sino también es mejorar su acción y empoderarlo para que vuelva a comenzar, es ahí donde tú estás impulsando el liderazgo en tu equipo. Es ahí donde tú estás otorgando poder en tu equipo. En esas decisiones, en esas acciones. Muchas organizaciones no crecen porque tenemos miedo. Mucho liderazgo no crece en el equipo porque no estamos dispuestos a soltar. Mucho crecimiento no se genera en el equipo porque solamente nosotros queremos llevarnos el reconocimiento. Muchas cosas no se dan a nivel de metas y sueños porque no estás dispuesto a dejar que otra persona lidere y rotar el liderazgo porque quieres tener la palabra líder pegada a tu cara. Y realmente uno se convierte en líder no porque tú tienes la posición, sino porque has sembrado lo suficiente para que la gente elija decirte líder. Y lo interesante de esto es que si tú rotas el liderazgo, si tú das más brillo a otros, si tú logras levantar a las personas, que la gente pueda liderar en base a su propia sal y pimienta, a ser genuinos y que como ese ser genuino de la otra persona puede cooperar contigo y puede generarse una familia alrededor de eso, te empiezas a dar cuenta que por hacer brillar a otros o por dejar que otras personas lideren, la organización es cada vez más grande que tan solo tú queriendo llevarte todo el reconocimiento. Es algo muy interesante, realmente quizás a las personas no se dan cuenta al principio. Yo no me daba cuenta al principio, yo no me daba cuenta al principio de cuánto iba a impactar en el futuro el hecho de que yo identificara líderes potenciales o personas que se quieran distinguir de los demás y le empiece a otorgar responsabilidades en ese momento que quizás en ese momento para esa persona mentalmente y a nivel de capacidad no la tenía para desarrollar. Pero mi empoderamiento hizo que su miedo de la otra persona, de pasar oye, ¿lo haré? ¿No lo haré? O sea, el hecho que yo lo empujara a la piscina, se podría decir, y que aprendiera a nadar muchas veces ahogándose, hizo que esa persona crezca a nivel de carácter lo suficiente para que se convierta en un líder potencial de la organización y cómo eso impacta a futuro enormemente. Yo creo que está la magia del poder del liderazgo. Y bueno hermano, ¿qué más nos puedes regalar ya como para cerrar este tremendo episodio? Bueno, para cerrar este episodio, contarte rápidamente acerca de Abraham Lincoln, que justamente es una persona que yo admiro, que yo sigo mucho.
que es para muchos, no sé, bueno, yo no soy gringo, pero para muchos gringos es uno de los presidentes más importantes de su historia, ¿no? Y Abraham Lincoln es todo lo opuesto a Henry Ford. Abraham Lincoln, durante este papel que desempeñó tan heroicamente y tan importante en la Guerra Civil de Estados Unidos, fue una de las personas que otorgó mayor poder a todos sus generales, a todos sus senadores en este caso, ¿no? O sea, él era una persona que, por ejemplo, cuando estaba gobernando, él quería rodearse de la mayoría de senadores que sean de partidos opuestos o que sean de partidos políticos con los cuales quizás no se llevaba bien su propio partido de Abraham. Y eso a lo que a él le hacía, a él le gustaba mucho eso porque sentía que no tenía a todos a su favor. Eso hacía que mucha gente esté en contra de él, pero por la misma manera, por esa confianza justamente de la que tú has hablado, él se tenía mucha confianza, se tenía mucha autoestima y él se sentía en la capacidad de liderar a todos esos grandes personajes y líderes que tenía a su costado, que a pesar que no estaban de acuerdo con su posición, igual se respetaban mucho, ¿no? Y bueno, gracias a su liderazgo, de hecho, pues bueno, terminan ganando la guerra civil, ¿no? Yo creo que es un personaje muy, muy icónico, muy importante, ¿no? Que si se ponen a ver su vida por completo es una vida muy ilustre, pero ahí tú te das cuenta de qué tan poderoso puede llegar a ser el otorgamiento de poderes, qué tan poderoso puede ser el poder de un líder, ¿no? Y cómo puede, como Oscar decía, trascender en generaciones, ¿no? Eso, amigos, con eso queremos dejarles. Espero que haya sido un gran podcast para todos ustedes y que esto les pueda servir para que ustedes tomen decisiones el día de hoy con sus negocios, con sus empleos, en casa, donde sea, amigos. Así es, así es, así es. Nos vemos en el episodio número 13, amigos. Ya saben, identifiquen líderes potenciales, roten el liderazgo, ayúdenlos a asumir nuevas responsabilidades, nuevos retos, nuevos desafíos. Déjenlos que se equivoquen, déjenlos que fracasen, que es ahí donde ellos están formando su propio carácter y su propio crecimiento. Así que vamos con todo, amigos. Nos vemos en el episodio número 13. Chao, chao.